Muchas gracias. Perfecto. Muy buenas tardes, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a Beloyer. Soy Emileta Mayo y hoy tengo el placer de darles la bienvenida a una sesión más del Diplomado de Derecho Corporativo que se desarrollará el tema identificación de riesgos de libre competencia en contratos comerciales y para ello contamos con un distinguido ponente, el doctor Fernando Bayón, quien es magíster en regulación por la Universidad de Adolfo Ibáñez y abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es oficial de cumplimiento en materia de libre competencia, miembro y fundador del Instituto de Competencia y Regulación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cuenta con una amplia experiencia en litigios, competencia, regulación y compliance. Y bueno, agradecemos a todos los participantes que nos acompañan tanto desde el aula virtual aquí en la plataforma de Zoom. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas en la bandeja de chat, las cuales podrán ser atendidas por el doctor en el momento que mejor considere oportuno. Estimado doctor, le damos la más cordial bienvenida y le cedemos el uso de la palabra para que pueda dar inicio a su sesión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Yamilet, y a toda la organización de este importante diplomado. También gracias a todas las personas que están actualmente conectadas y que pues quieren destinar un rato de su jueves para aprender un poco más de derecho corporativo. Como bien se señaló, yo no soy especialista propiamente de derecho corporativo, yo más bien me dedico al derecho de la competencia, pero creo que todos los que ejercen el derecho corporativo necesitan herramientas útiles, prácticas, eh, propias del derecho a la competencia para evitar incumplir con la ley al momento de celebrar sus contratos comerciales o en general de negociar sus operaciones comerciales. Incluso en aspectos societarios se aplica la ley de libre competencia, en aspectos contractuales sin ninguna duda y en aspectos financieros también. De hecho, es algo transversal que creo yo que deben tenerlo muy presente para poder evitar cualquier tipo de riesgos, ¿no? Entonces, vamos a darle ahora un enfoque práctico a los temas que vamos a comentar. Solo quería decirles que en cualquier momento que quieran interrumpirme pueden hacerlo con toda libertad, no es necesario que alcen la mano, simplemente abran el micro y, y digan lo que quieran, críticas, todo, ¿no? No hay problema y yo voy a adecuar la presentación pues a lo que ustedes necesiten. Yo les voy a compartir una presentación. am, ya, creo que ahí está bien. Les voy a compartir esta presentación en la que, como ustedes van a ver más adelante, vamos a brindarles algunas herramientas que les van a servir a ustedes en su práctica profesional, ¿sí? Yo les voy a presentar como una suerte de síntesis de la ley de libre competencia, especialmente lo referido a acuerdos entre competidores, para que ustedes sepan cómo identificar en adelante cuando estamos frente a un incumplimiento o el riesgo de incumplimiento de la ley de libre competencia, principalmente en contratos comerciales, pero también, digamos, en la ejecución de estos contratos, ¿no? Pero como yo sé que no es un diplomado de libre competencia, vamos a hacer un pequeño repaso muy breve sobre, un segundo, quiero ver cómo pongo, ya, aquí está. Un repaso muy breve sobre los alcances generales de la ley de libre competencia. Igual, si ustedes quieren decir algo al respecto, si ya tienen algo de conocimiento sobre libre competencia, díganlo, coméntenlo, comenten su experiencia en temas de libre competencia para poder compartir algunas cosas que les puedan resultar útiles, yo sabiendo más un poco de ustedes también, ¿no? Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de libre competencia? Hay que remitirnos, en primer lugar, a la Constitución Política del Perú. En su artículo 61 señala que el Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. Es decir, que desde nuestro documento jurídico más importante, que es la Constitución Política del Perú, se establece una protección especial para la libre competencia. El Estado tiene un rol importantísimo, que no solamente la facilita para que ésta pueda desarrollarse, sino también que la vigila para que funcione adecuadamente. ¿Qué hace si es que identifica alguna práctica que la limite? Pues la combate, como dice aquí. ¿Y cómo se materializa esta lucha, este combate contra las prácticas que limitan la libre competencia?
o el abuso de posiciones dominantes o monopólicas o las concertaciones, que son la terminología que usa nuestra Constitución, pues mediante el decreto legislativo 1034, que ya lo vamos a conocer ahora. La competencia es un proceso de rivalidad constante en el mercado por el cual las empresas buscan prevalecer sobre las demás, ¿no? ¿A través de qué? De la obtención de la preferencia de los consumidores o proveedores, como sea el caso. Eh, este proceso competitivo no se protege porque sí, ¿no? Hay muchas razones. Acá se puede entrar en una discusión teórica muy importante, pero digamos que lo que se suele pensar o decir en el marco de la Constitución peruana es que se protege porque genera eficiencias, ¿no? Eficiencias de carácter productivo, es decir, que buscan reducir los costos y lograr de una manera más eficiente las mismas tareas y por lo tanto los precios hacia los consumidores. Una eficiencia asignativa en la medida que permite que los bienes sean asignados a quienes más los valoran, ¿no? Al desarrollarse el mercado libremente en un régimen de competencia. Y además eficiencias dinámicas, ¿no? Porque incentivan a los productores o a los proveedores a desarrollar nuevas tecnologías, a desarrollar innovaciones, nuevos productos, etcétera, que permitan a los consumidores al final del día acceder a bienes de mayor calidad, a bienes de menores precios y en mayor cantidad, ¿no? Por eso se habla de asignativo, cantidad, mayor calidad, dinámica, precios productivos. Más o menos eso es en lo que se traducen las eficiencias que genera el proceso competitivo, ¿no? Y por eso es el pilar o es la base que está en nuestro régimen económico, ¿no? El régimen económico peruano, que es una economía social de mercado, se basa en la libre competencia, necesariamente, ¿sí? Eso, por estos beneficios que genera, es que el Estado asume el compromiso de protegerla. ¿Cómo la protege? Ya decíamos que mediante dos herramientas importantísimas. La primera es el control de conductas, ¿sí? El control de conductas anticompetitivas que se materializa mediante la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, el Decreto Legislativo 1034, aprobado en el año 2008. Este establece una serie de prácticas que se consideran eh, negativas para la libre competencia, que se considera que restringen la libre competencia y por lo tanto generan una afectación al bienestar de los consumidores. ¿Cuáles son estas prácticas? Bueno, puede ser la práctica unilateral por excelencia, que es el abuso de posición de dominio, que es cuando una empresa que tiene en un mercado relevante una participación importante que le permite imponer las condiciones de ese mercado, eh, unilateralmente puede establecer algunas restricciones para enfrentar menos competencia. ¿Ok? Pero también pueden ser de carácter colusorio. Y esta colusión implica el acuerdo, el entendimiento, una práctica concertada entre distintos agentes económicos que operan en el mercado. Y será horizontal esta práctica colusoria cuando implique a agentes competidores entre sí. Será vertical cuando estos agentes no sean competidores entre sí, pero sí formen parte de una misma cadena de producción o de valor, ¿no? Es decir, el proveedor con el distribuidor con el revendedor, el fabricante con el importador, perdón, con el distribuidor, etcétera. ¿Ok? Allí se podría configurar una parte de colusoria vertical. Entonces, habíamos dicho que son unilaterales, por un lado, la abuso de dominio, o también colusorias, que pueden ser tanto de carácter horizontal como vertical. Lo más importante, lo más saltante, lo que tenemos que tener en cuenta siempre nosotros, y es la práctica más perseguida, ¿sí? Se puede discutir también si eso es justo o no, pero lo cierto es que la práctica más importante, al menos para el INDECOPI y al menos en la doctrina, ¿no? Dominante, son las prácticas colusorias horizontales, son las que son consideradas como la antítesis de la libre competencia. ¿Por qué? Porque se supone que las empresas deberían estar rivalizando entre sí, ¿no es cierto?, constantemente, pero deciden dejar de hacerlo. Empresas competidoras entre sí acuerdan, entre ellas, dejar de competir. Eso va completamente contra lo que se considera parte de nuestra economía social de mercado, que ya decíamos es la competencia, ¿no? La competencia no se puede, y aquí está, mediante una concertación, no se puede establecer una suerte de monopolio, digamos, ¿no? Que es lo que generarían estas empresas al final del día. Nos vamos a centrar también nosotros justamente en eso, ¿no? En los cárteles, como parte de estas prácticas cruceros horizontales, ya les voy a explicar la diferencia, ¿no? Es una diferencia de género-especie. Y finalmente, la otra herramienta con la que cuenta el Estado peruano es el control de estructuras, ¿no? Que también es parte del derecho a la competencia.
Y para eso existe la ley 31112, que es la ley que establece el control, la ley que establece el procedimiento de control previo de operaciones de concentración. Esa ley entró en vigencia en el año 2021. eh, Hubo todo un problema para su aprobación. Esto es de larga data. Hay un debate hubo un debate muy alturado al respecto. Creo que hoy en día el tema ya está bastante zanjado sobre la necesidad y o conveniencia de establecer un régimen de ese tipo en el Perú. Eh, yo estoy completamente a favor, de hecho, de que exista esto, aunque antes no, pero creo que la realidad nos ha mostrado que esto viene funcionando bastante bien. ¿En qué consiste esto? Aquí ya no nos preocupa en sí eh, lo que las empresas hagan en el mercado, sino que nos preocupa qué tiene ese mercado que permite o facilita que las empresas tengan un comportamiento menos competitivo o que el desempeño de ese mercado sea menos competitivo de lo que sería si es que tuviera otra estructura ese mercado. Por eso lo anterior se dice control de conductas, pero este es control de estructuras, ¿no? Las conductas se ejercen, pero al final del día, en una estructura. Entonces, esa estructura del mercado es lo que queremos proteger, o lo que queremos, mejor dicho, evitar que se haga cada vez más concentrado. Para eso sirve el control de estructuras. Oye, una empresa va a adquirir otra empresa del mercado. ¿Qué va a pasar? La estructura de este mercado va a ser más concentrada o va a ser irrelevante, o el cambio es irrelevante. Si va a ser más concentrada, entonces ahí podría generar problemas en la competencia, ¿no? Porque además puede activar algunas de estas conductas de las que ya estamos viendo. Si el mercado es más concentrado, es más probable que se desarrollen conductas como las anteriores, ¿no? Porque imaginemos un cártel. Un cártel es un acuerdo entre competidores. Es fácil llegar a un acuerdo entre uno, dos, tres, cuatro competidores, o uno, dos, tres, cuatro competidores, si es que estos son los que tienen la mayor participación de mercado. Pero si es un mercado bastante atomizado en el que existen muchísimos productores o muchísimos vendedores, los costos de transacción de celebrar un acuerdo son mucho más elevados y por lo tanto más difícil que se genere un cártel. En cambio, mientras el mercado se hace más concentrado, eso cambia, ¿no? O al menos esta es la teoría estándar. Entonces, esa es la lógica que está detrás del control de estructuras, ¿no? Eso entró en vigencia en el año 21. Sería muy interesante que podamos también, no sé si como parte del diplomado seguramente han tenido un módulo de fusiones y adquisiciones, deberían ver esto de todas maneras. Es un procedimiento, a diferencia del anterior, acá esto se materializa en procedimientos administrativos sancionadores, ¿no? La autoridad que es el INDECOPI va buscando infracciones por allí y al detectarlas inicia un procedimiento sancionador, las partes presentan sus descargos y al final del día termina una sanción que se le impone a estas empresas, ¿no? Se apela, etcétera. En cambio, el control de estructuras es distinto. Aquí no es que yo voy buscando infracciones. Aquí estamos hablando de un régimen del otorgamiento, de un procedimiento para el otorgamiento de títulos habilitantes, derecho administrativo, ¿no? En el cual la autoridad, que es el Indecopi, autoriza a estas empresas que quieren concentrarse a llevar a cabo su operación si superan determinados umbrales. Y eso es algo muy interesante que establece la ley. Si ustedes que están en el programa de Derecho Corporativo quieren profundizar sobre esto, sería muy interesante, muy bueno para que en su módulo de fusiones y adquisiciones, seguro que ya lo han tocado de otras maneras, puedan ver algo al respecto, ¿no? Para que ustedes puedan decirle también a las empresas que asesoran, estar en capacidad de preguntarles, oye, ¿superamos o no superamos los umbrales? ¿Tenemos que notificar o no Indicopy? ¿Es conveniente notificar Indicopy o no? ¿Esto califica o no califica como una operación de concentración? Pero esas son varias cuestiones que, digamos, exceden los alcances de esta clase, pero que sería muy bonito poder tocarlas en otra oportunidad. Bueno, vamos a lo que nos interesa, carteles. Yo quiero que ustedes el día de hoy se lleven herramientas reales, concretas, prácticas, para poder identificar cuánto estamos frente a un cartel o no. Entonces, cuando estamos hablando de prácticas colusionarias horizontales, que es lo que ya habíamos visto antes, eh, digamos, hay un tipo de prácticas comerciales horizontales que se llama carteles, ¿sí? Que son cuando la única finalidad, el único objetivo de ese acuerdo no es otro que restringir la competencia en sí, nada más. Lo único que quieren es eliminar la competencia. Y se materializa en cuatro formas, que vamos a estudiar ahorita con algunos ejemplos, ¿sí? Luego vamos a ver qué dice la norma, pero esto es para que tengamos alguna idea y luego aproximarnos a la norma ya con cierta base. Por ejemplo, fijación de precios, la más importante, la más conocida, y ustedes esto lo deben haber visto en todos los medios de comunicación, cuando salió el caso de los supermercados, cuando salió el caso de la farmacia, cuando salió el caso del papel higiénico, etcétera, etcétera. ¿Cómo es un ejemplo de fijación de precios? Bueno, por ejemplo, que la empresa A y la empresa B acuerdan no vender el producto X a un precio inferior a $400 por tonelada. Es decir,
no vendemos, ni tú ni yo, que somos competidores, ni ninguno de nosotros, a menos de este determinado precio, un precio mínimo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si uno vende más abajo, lo que va a generar es una mayor competencia, que los consumidores migren a ese competidor, ¿no es cierto? Ahora, otra posibilidad, ¿no? Que la empresa A y la empresa B acuerden no comprar la materia prima Y por un precio superior a $500 por tonelada, porque efectivamente este tipo de acuerdos no solamente es para para la venta, sino también para la compra, ¿no? En el que decimos, oye, no hay que pagarle más de X a nuestro proveedor. Así no competimos entre nosotros. Y si quiere, pues que sea a un precio que nosotros hemos establecido. No hay competencia, la eliminamos. ¿Ok? O también pueden ser aumentos de precio por rangos de precio, no tiene que ser el mismo precio, pero sí que todos coordinemos para aumentarlo poco a poco, etcétera. Otra posibilidad es el reparto de mercados. Esa es la segunda forma de cartel, ¿ok? Esto lo pasar un poquito rápido para entrar luego al fondo. ¿Cómo puede materializarse esto? Por ejemplo, la empresa A y la empresa B acuerdan no suministrar a los clientes actuales de la otra empresa. Es decir, oye, estos son mis clientes, estos son los tuyos, yo no me meto con los tuyos y tú no te metes con los míos. Reparto de mercados. ¿Eso es posible? Es completamente ilegal. ¿Sí? Digámoslo muy claro. Ojo, que esto no solo aplica para el mercado, esto es importantísimo, ¿ah? No solo aplica para los mercados que nosotros tradicionalmente entendemos como venta de productos y servicios, ¿no? Sino también para el mercado de trabajo. Es decir, las empresas no pueden decirse entre ellas, oye, ¿sabes qué? Yo no contrato a tus trabajadores y tú no contratas los míos. Cada uno respeta a los trabajadores del otro. Ya, ese sería un acuerdo ilegal, una suerte de reparto de mercados en el mercado laboral, completamente prohibido por el Indecopi, existen lineamientos, de hecho existen casos al respecto. A veces no se sabe, ¿no? Entonces, cuando veamos la materia laboral también, ¿no? Como parte del derecho corporativo que tiene, por supuesto, esa lista, hay que también considerar el tema de competencia, como les digo, está metido en todos lados, ¿no? Pero bueno, no solamente es reparto de mercados, de clientes, perdón, sino también puede ser reparto de zonas geográficas, como se ve el punto 2, ¿no? Que la empresa A y la empresa B acuerdan que una se retire de Estados Unidos y otra se retira de Europa. O poniendo ejemplos locales, una se retira de Arequipa y la otra se retira de Cusco. Una atiende solamente a Arequipa y la otra atiende solamente a Cusco. Tú no te metes en mi territorio y yo no me meto en el tuyo. Eso pasa, yo les pregunto, ¿ustedes han visto acuerdos de ese tipo en su práctica como abogados o de abogadas? Seguramente sí, ¿no? Ahora, vamos a ver en qué casos y los matices los vamos a poner más adelante para que ustedes puedan identificar cuándo ese tipo de acuerdos o de contratos pueden calificar como ilegales o no. Hay que conocer bien la norma. Yo les voy a dar, digamos, las fijas para que podamos identificarlos, ¿no? Bueno, no solamente son clientes, no solamente son zonas geográficas, también puede ser tipos de clientes, oye, los clientes grandes contigo, los clientes pequeños conmigo, etcétera. Otra posibilidad, limitación de la producción. Aquí es como generar una escasez artificial del producto, ¿no? Oye, hay que vender menos, tú me vas a decir la cantidad que vendes, yo te voy a decir la cantidad que vendo, para yo ya no tener que producir de más. Y como yo ya no produzco de más y ya no hay un exceso de oferta en el mercado, ya el precio no va a tender a bajar, porque ya sabemos que cuando hay mucha oferta o cuando hay mucha producción, el precio lo que va a pasar es que baja. Pero vamos a evitar que eso pase. Vamos a producir menos y controlarnos entre nosotros cuánto producimos para evitar que el precio tenga que estar bajando y mantenerlo artificialmente, con una escasez artificial, mantener el precio alto. Así funciona la limitación de la producción. ¿Ok? Reducimos la capacidad de producción, establecemos cuotas de ventas anuales, etcétera, etcétera. O medidas de desinversión. Oye, ¿sabes qué? Ya no voy a abrir esta nueva planta, tú tampoco abras esta nueva, tú no compres esta máquina para producir más, yo tampoco compro, etcétera, y limitamos la producción y por lo tanto podemos cobrar precios más caros. Y la otra forma son las licitaciones colusorias, que también es bastante importante. Esto sí, seguramente lo deben haber visto hasta el cansancio eh, en los medios de comunicación, ¿no? Y ahora que justo ha salido el lamentable caso de una empresa que con los productos que vendían en el mercado ha afectado la salud y la vida de muchísimas personas, pues también recordemos que esta empresa junto con otras han sido sindicadas por el Indecopi como formar parte de una licitación colusoria. ¿En qué consiste? En acuerdos entre empresas que se reparten en licitaciones públicas, que no solamente afecta el mercado en sí, sino también al erario público, ¿no? El club de la construcción, el club de los laboratorios farmacéuticos, etcétera, etcétera. Eso también es una conducta que no solamente se ve en sede penal, sino que también se ve en sede de libre competencia. Perdón, ¿alguien quiso hacer una intervención? Me pareció entonces. Bueno, solo para que tengan
podemos dimensionar la importancia de esto, las multas en libre competencia son elevadísimas, ¿sí? Son elevadísimas. Hay una multa corporativa, es decir, que se aplica a la empresa, que es de más de 1000 UITs, más de 1000 UITs, o sea, no menos de aproximadamente 5 millones de soles, y hasta el límite del 12% de los ingresos brutos percibidos por el infractor. Ahí se llegan toda la utilidad de la empresa o más. Además, hay una multa individual que aplica al funcionario de la empresa, al representante, al vendedor, al gerente, etcétera, quien tuvo un rol decisivo en la celebración de ese acuerdo anticompetitivo. Hasta 100 UITs. Y además, desde el año 2021 y con la reforma que se hizo el año 2023, hay pena de cárcel. Y ustedes saben de una práctica anticompetitiva como las que estamos hablando, carteles, ¿no? No solamente hay multa corporativa, no solamente hay multa individual, sino también hay pena de cárcel para aquellas personas que cometieron este delito. No menor de 2 ni mayor de 6 años, pero cabe señalar que hasta ahora nunca se ha impuesto una pena de cárcel al respecto, pero ahí está la ley y en cualquier momento cuando la fiscalía quiera, podrá aplicar esto, ¿no? Claro que la vigencia de esto es reciente, así que no puede aplicarlo como es lógico a los casos anteriores. Así que con el tiempo seguramente se va a empezar a tener más rotación, más aplicación esta ley. Para que vean la importancia de la libre competencia, ¿no? A veces nos suena como algo ajeno, pero en realidad nos toca a todos como consumidores y también como abogados tenemos que estar muy conscientes porque los riesgos a los que se exponen nuestros clientes son amplísimos, elevadísimos. Pero bueno, así que yo les voy a enseñar un poco cómo podemos limitar esto, ¿no? Algo que sí que quiero, conceptos que tenemos que tener claros son los siguientes: prohibición relativa y prohibición absoluta. Eh, Habíamos hablado de varias conductas, ¿no? El control de conductas, hay abuso de posición de dominio, bla, 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 ya sabemos, ok. No se prohíben de la misma manera, ¿sí? Hay algo que se llama prohibición absoluta y prohibición relativa. Solamente los que están aquí en rojo, los carteles, se les aplica la prohibición absoluta. A todo lo demás, es decir, a las prácticas colusorias verticales, al abuso de posición de dominio y a las prácticas colusorias horizontales, que no son carteles, que ya vamos a ver más adelante cuáles son, no se les aplica la prohibición absoluta, sino que se les aplica la prohibición relativa. ¿Y en qué consiste? Vamos a leer la ley. Prohibición absoluta. En los casos de prohibición absoluta, para verificar la existencia de la infracción administrativa, es suficiente que la autoridad de competencia pruebe la existencia de la conducta. Es decir, hay que probar que el acuerdo existió. En cambio, en la prohibición relativa, para verificar la existencia de la infracción administrativa, la autoridad deberá probar la existencia de la conducta y que ésta tiene o podría tener efectos negativos para la competencia y el bienestar de los consumidores. ¿Ok? Acá no basta comprobar el hecho, no basta comprobar el acuerdo. Hay que probar que este acuerdo tuvo o pudo tener efectos negativos para la competencia y el bienestar de los consumidores. Entonces, si fue un cártel, ¿no? Un acuerdo de precios, de fijación de precios, que no tenía otra finalidad que fijar precios y que eh, perdón, y que duró un día y no afectó a nadie. Entonces, ¿es infracción o no es infracción? Sí es infracción, porque allí no importa los efectos. Esa es la lógica, ¿no? La lógica de acá es que cuando estamos hablando de carteles, no me importan los efectos, los sanciono porque sí, porque son como una suerte de delitos de peligro abstracto, son como una suerte de, de hechos que ya de por sí asumimos que sí o sí van a generar un daño. Así en un caso específico en la práctica, en la realidad, no generen, bueno, corremos el riesgo de sancionar algo que no genera un daño, porque la generalidad de los casos sí lo genera. Bueno, esa es la diferencia. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque esto nos va a servir para conocer las reglas de aplicación de libre competencia para los acuerdos anticompetitivos. A ver, bueno, prácticas colusorias horizontales. Esto es lo que dice la ley, ¿ya? Artículo 11. Se entiende por prácticas colusorias horizontales los acuerdos, decisiones, recomendaciones o prácticas concertadas realizadas por agentes económicos competidores entre sí,
que tengan por objeto o efecto restringir, impedir o falsear la libre competencia, tales como, y ahí la ley establece varios ejemplos, ¿no? Prácticas concertadas horizontales, ¿qué son entonces? Acuerdos, decisiones, recomendaciones o prácticas concertadas. Esto que dice decisiones, recomendaciones, hay que ignorarlo, hay que pensar solamente en acuerdos o prácticas concertadas, ¿ok? Rápidamente, diferencia entre acuerdo y práctica concertada es ninguna. La práctica concertada es consecuencia de un acuerdo, solo que se usa como para decir que, bueno, no puedo probar en sí el acuerdo, pero sí que hubo una práctica y que esta práctica no responde sino a la existencia de un acuerdo. Pero al final del día, ya sea el acuerdo o la práctica concertada, suponen un acuerdo. ¿Ok? Entonces, pensemos solamente en acuerdo. Un acuerdo entre agentes económicos competidores entre sí. Este es un punto muy importante de determinar. ¿Quién es mi competidor? Parece evidente, pero no lo es. Vamos a verlo ahora. Y que este acuerdo entre competidores, entre agentes económicos competidores entre sí, tenga por objeto o efecto restringir, impedir o falsear la libre competencia, ¿no? Es decir, no es cualquier acuerdo, sino que es un acuerdo que va a generar, a provocar una restricción a la competencia. La sola restricción a la competencia por parte de agentes económicos competidores entre sí, ¿es una infracción? No. Se aplica la prohibición relativa, ¿ok? Vamos a verlo ya ahorita. Porque dice acá en el 11.3 que las prácticas colusorias horizontales distintas a las señaladas en el 11.2, que es la que vamos a ver justo ahorita, constituyen prohibiciones relativas. Entonces, por regla general, es la prohibición relativa y por lo tanto que tenemos que probar los efectos que pudo ocasionar este acuerdo entre agentes económicos competidores que tuvo el objeto o efecto de restringir la libre competencia. Pero solamente en 4 supuestos específicos se aplica la prohibición absoluta y son los del 11.2, ¿sí? Constituyen prohibiciones absolutas las prácticas colusorias horizontales, que ya sabemos que son, aquí está la clave, intermarca que no sean complementarias o accesorias a otros acuerdos lícitos y que tengan por objeto, vamos a centrarnos en esto, ¿ya? Es decir, las prácticas colusorias horizontales que tengan por objeto 4 conductas particulares, las que ya vimos: fijación de precios, limitación de la producción, reparto de mercados o licitaciones colusorias. Por eso las vimos hace poco con detalle, porque esas 4 en particular son las que están sometidas a prohibición absoluta, son las que se llaman cárteles y son las que la autoridad persigue con mayor ahínco, ¿sí? Y las que están sometidas a pena de cárcel también. Otro tipo de acuerdos, por ejemplo, que establezcamos entre competidores estándares de calidad, se puede revisar, por supuesto que sí, pero con la prohibición relativa, hay que ver su efecto. O que los competidores acuerden no comprarle a tal empresa, o acuerden no permitir el ingreso de otra empresa a un gremio empresarial. Acuerdos que podrían tener efectos negativos, pero hay que probar no solamente el acuerdo, sino también el efecto. Esos son prácticas cruceros horizontales que se aplica a la prohibición relativa. Entonces, resumiendo un poco lo que estamos viendo para no marearnos, yo les comparto esto, ¿no? Háganle un screenshot si quieren, porque la idea es que sepamos cuándo aplicar qué regla, ¿sí? La importancia de esto es que resumir, digamos, la ley de libre competencia en lo referido a acuerdos anticompetitivos de carácter horizontal en este esquema, ¿no? Es un esquema muy simple, pero que hay que verlo con algo de detalle, ¿no? ¿Por qué? Para que cuando ustedes reciban la consulta por parte de las empresas que asesoran y les digan, oye, este contrato establece esta cláusula, pero yo no sé si es o no es anticompetitiva, pues ustedes van a esta tabla y dicen, "Ah, claro, porque ya me acuerdo qué es lo que dice la ley, está acá traducido de una manera más simple, porque hay algunas cosas que no quedan claras, hay algunas palabras que en mi opinión no están bien empleadas, pero vamos a ordenarlo así, ¿no? Para poder saber cuáles son los pasos que tenemos que seguir para determinar si califica o no como una infracción. Y luego vamos a aplicarlo en un par de casos. Bueno, agentes, lo primero que hay que determinar es si ese contrato, esa cláusula que estamos analizando, ese acuerdo, formal o informal, ojo, no es que el Indecopy va a ver que diga, no, es un contrato notariado, firmado, no, no, no. Puede ser de palabra, puede ser una orden de servicio, un correo, lo que sea, o simplemente verbal, o incluso una práctica que revele la existencia de un acuerdo, como ya les había dicho. Bueno,
Lo primero que hay que determinar es si son agentes económicos competidores entre sí. Y ahí está la gran pregunta, porque alguien podría decir, oye, nos dedicamos al mismo rubro, pero él atiende en el extranjero, yo atiendo acá. Por más que quiera, yo no voy a vender allá y viceversa. ¿Somos competidores o no somos competidores? Es un punto interesante. Aquí también tenemos que tener en cuenta que el competidor también puede ser potencial. Y habría que preguntarnos, si no son competidores o si no tienen interés en sus respectivos mercados, ¿por qué están poniéndose de acuerdo? Puede ser que sí tengan potencialmente el interés o la capacidad de ser competidores, cosa que habría que revisar. O, por ejemplo, muchas veces se cree que un proveedor y un distribuidor, o que un fabricante y un distribuidor no son competidores. Pero habría que ver, muchas veces ocurre que el proveedor y el distribuidor, que entre sí mantienen una relación vertical, a su vez mantienen una relación horizontal como competidores. Y eso en el fenómeno de la distribución, que es algo muy extendido al día de hoy, eh, que vamos a ver un ejemplo sobre eso, es algo muy común. Es algo muy común que existan competidores que a la vez son mis clientes. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Que sea tu cliente no quiere decir que no pueda ser un agente económico competidor. Lo segundo que hay que analizar entonces ahora es si entre estos agentes que ya analizamos y consideramos que califican como competidores, vamos a ver ahora si es que existe un acuerdo o práctica concertada que establece una restricción a la competencia. Vamos a revisar su acuerdo, vamos a revisar su contrato, vamos a revisar las prácticas que están manteniendo entre ellos y vamos a ver si establece una restricción a la competencia, ¿no? Primero hay que ver que existe el acuerdo, ¿no? Porque puede ser que no haya un acuerdo, ¿no? El acuerdo tiene que probarse de algún modo. Entonces, si existe el acuerdo, hay que ver en qué consiste. Y ese es el tercer punto. Vamos a ver en qué consiste. Y acá hago una diferenciación porque la regla es distinta, ¿sí? Si es que consiste este acuerdo entre agentes, si es que este acuerdo, el punto 2 entre agentes económicos, el punto uno consiste en, según el punto 3 fijación de precios, reparto de mercados, limitación de la producción o licitaciones colusorias, que ya sabemos qué son por lo que acabamos de repasar, pues se aplica una regla. Y si se aplica, y si consiste en cualquier otro tipo de modalidad, se aplica otra regla. Ahora, si es que estamos en este escenario, ¿no? En la primera parte del punto 3 pasamos al punto 4 y ahora tenemos que preguntarnos, paréntesis, si estamos acá en otras, pasamos directo al paso 5, ¿ok? Y nos vamos a preguntar los efectos negativos que tuvo para la competencia y el bienestar de los consumidores. ¿Por qué? Porque como ya hemos dicho, aplicaba la provisión relativa, ¿no es cierto? Y si en estos casos, estamos en el caso de la derecha, ¿ah? Otras, si en estos casos sí tuvo efectos negativos para la competencia y el bienestar de los consumidores, pues se considera una infracción. No es un cártel, sería una parte de crucero horizontal distinta a un cártel, 11.1 del decreto legislativo 1084. Y si es que no tuvo efectos negativos para la competencia y el bienestar de los consumidores, si los efectos fueron neutros o hubieron efectos positivos que compensaron los efectos negativos, pues es un acuerdo completamente lícito. ¿Ok? Estamos hablando de acuerdos entre competidores que establecen una restricción a la competencia, pero que esta restricción no consiste en cualquiera de los cuatro supuestos que está en el lado izquierdo. Vamos a eso claro. Bueno, acá un paréntesis. Este paso 5, la prueba de los efectos que tuvo en el mercado, es algo muy complejo. Esto requiere análisis económicos complejos. Entonces, queremos evitarlos. ¿Ok? Entonces, vamos a saltarnos este paso 5. Vamos a evitar entrar a este paso 5, que es el paso más complejo, en los casos en los cuales ya de por sí consideramos que este tipo de cosas sí o sí son negativas. Vamos a ahorrarnos ese paso porque ese paso es innecesario, porque ya sabemos que en la práctica generalidad de los casos nos va a decir que el efecto sí es negativo, pues. Entonces, ¿cuáles son esos casos? Los que ya estudiamos: fijación de precios, reparto de mercados, limitación de la producción, licitaciones colusorias. En tales casos, chat, saludos de las horas sanmarquinas. Muchos saludos, Yossi. Gusto poder estar acá en la clase contigo. Bueno, en tales casos, eh, ya, ok, volviendo. Como yo quiero evitar el paso 5 porque es un paso complejo, un paso costoso,
voy a evitarlo para aquellos casos en los que ya sé cuál va a ser el resultado de antemano. Yo ya sé que son casi siempre negativos. ¿Y cuáles son esos? Los que ya estudiamos. Lo del punto 3, fijación de precios, reparto de mercados, límites en la producción y decisiones colusorias. Entonces aquí, simplemente lo que tenemos que preguntarnos primero es si esta restricción es complementaria o accesoria a otro acuerdo lícito o si la dinámica competitiva entre los agentes económicos de acá es intramarca. Este punto 2 de intramarca, vamos a dejarlo fuera del análisis porque puede ser un poco complejo. Vamos a centrarnos solamente en esto que está acá, en el punto uno, ¿sí? ¿Ya? Vamos a centrarnos solamente en este punto uno, ¿sí? Si la restricción, cualquiera de las del punto 3, son complementarias o accesorias a otro acuerdo lícito, ¿sí? Si es que sí es accesoria a otro acuerdo lícito, bueno, allí ya recién pasamos al paso 5. Pero si no, de frente consideramos que es una infracción y lo sancionamos, siguiendo el procedimiento. ¿Qué pasa? ¿A qué nos referimos que si es complementaria o accesoria a otro acuerdo lícito? Ya habíamos dicho, ¿no?, que los carteles tenían por finalidad la restricción a la competencia en sí misma. Lo que buscaban era restringir la competencia. Ahora, ¿con qué finalidad, con qué voluntad? Eso es otra cosa. Pero el objeto del acuerdo, objetivamente hablando, era restringir la competencia y ya. Muchos te van a decir, ¿no? Oye, nosotros restringimos la competencia porque si no vamos a quebrar. Ya, bueno, esa finalidad, esa voluntad que tú tenías es irrelevante. Lo que importa es el objetivo. El objetivo es que el acuerdo consistía no en otra cosa que limitar la competencia entre ustedes. ¿Ok? Ahora, este, yendo, volviendo entonces, ¿qué pasa en el escenario de que alguno de estos puntos, ¿no? La fijación de precios, reparto de mercados, ya no tenga por objeto en sí misma la restricción a la competencia, sino que sea, ok, voy a restringir la competencia, sí, pero no porque quiero restringir la competencia en sí, sino porque es como algo accesorio a otro acuerdo que sí es lícito y que si no fuera por esa restricción a la competencia, este acuerdo con otro objeto que sí es lícito no sería posible, no sería dable, no sería viable. ¿Sí? Ejemplos. Imaginemos que dos empresas se ponen de acuerdo para llevar a cabo un nuevo producto, para inventar un nuevo producto. Este es un ejemplo manual, se puede relativizar, pero es para entenderlo, ¿no? Se ponen de acuerdo para llevar a cabo un nuevo producto, ¿ya? Este nuevo producto obviamente requiere de una gran inversión por parte de ambas empresas y ambas empresas van a poner un montón de dinero para ello. Y la única forma de que estas dos empresas estén aptas, listas, dispuestas a llevar adelante este acuerdo es si entre ellas se asegura un retorno de la inversión. Entonces van a decir, oye, vamos a desarrollar un nuevo producto que es algo bueno, es algo lícito, pero para que sea rentable, no podemos estar compitiendo entre nosotros, pues. Una vez que salga el producto, vamos a establecernos unas tarifas o una política comercial conjunta entre nosotros, porque si uno lo vende muy barato, etcétera, puede perjudicar la rentabilidad que estamos proyectando tener de este acuerdo lícito que ya teníamos. Entonces es accesorio. Ahora, claro que en este análisis de accesoriedad o complementariedad, vamos a ver si la restricción efectivamente es así como dicen, ¿no? Si es idónea, si es proporcional, obviamente. No es que se va a creer porque simplemente digo que sí, ¿no? Porque si es que no es idónea o no es proporcional para lograr el objetivo que se busca, que es la complementariedad de un acuerdo lícito, con, con un objeto distinto a la mera restricción, entonces sería solamente un cascarón, sería una farsa. Y allí no podríamos decir que es complementario, deberíamos decir que es un cártel simplemente, y sería una infracción. Pero en los casos en los que sí sea complementaria o accesoria a otro acuerdo lícito, allí tenemos que todavía darle un viso de validez a ese acuerdo y solamente sancionarlo si es que sus efectos fueron negativos para la competencia y el bienestar de los consumidores. Cualquier duda sobre este punto, háganmelo saber, por favor. Eh, Vamos a ir tratar de llegar con el tiempo que nos han dado. Bueno, entonces vamos a verlo con algunos casos. Este es algo típico.
Sí, lo que yo les había adelantado. Es algo típico que suele pasar. Imaginemos que ustedes el, somos los fabricantes nosotros de, no sé, zapatillas o prendas de vestir en general, ¿ok? Y como tal, yo le vendo mis productos a muchas empresas de retail, ¿no? Que la venden, yo estoy acá, soy mayorista, y le ven, sí, Antonio, si quieres decir cualquier cosa, atentos, ¿ah? Este, y como fabricante de estas prendas de vestir, se la vendo a distribuidores con los que yo no mantengo ninguna vinculación más allá de la compra y venta del producto, y estos a su vez lo venden a los clientes finales, ¿no es cierto? Ahora, en estos casos, no siempre el único canal de ventas hacia los clientes finales es otras empresas distribuidoras, sino que también a veces lo hago a través de mi propio canal de retail, ¿no? Y entonces yo tengo una empresa aguas abajo. No solamente soy el mayorista que le vende a otros distribuidores, sino que también soy un distribuidor minorista más. Y aquí donde hay una relación de competencia, también aquí hay una relación, perdón, aquí donde hay una relación de proveedor-cliente, a su vez hay también una relación de competencia aquí. Entonces, este cliente, a su vez, es mi competidor. ¿Qué pasa en el mercado? ¿Qué pasa en la realidad? ¿No? ¿Qué es lo que se suele ver? Y seguramente ustedes ya me comentarán, eh, han podido ver también en la práctica, ¿no? En el ejercicio de su profesión. Eh, Muchas veces los grandes proveedores, ¿no? No sé, para no mencionar nombres, ¿no? Pero digamos, de productos alimenticios, ¿no? Que llegan a todo el Perú, de productos, de sanitarios, etcétera, de limpieza, que se venden en grandes cantidades, bebestibles, golosinas, de todo. eh, Marcas conocidas de ropa, etcétera. eh, Establecen restricciones en las que le dicen a este sujeto, yo le digo acá al distribuidor, le digo, oye, ¿sabes qué? Distribuidor, solamente vas a vender en la zona Lima Norte, por poner un ejemplo. Le establezco una restricción para que solamente venda en Lima Norte, por ejemplo. Entonces, muchos dicen, o uno podría pensar, claro, hazlo libremente. ¿Por qué? Porque no aplica el punto uno. Entonces, hazlo libremente, no tiene nada que ver acá. Porque no son agentes económicos competidores entre sí. Pero hay que preguntarnos si real o potencialmente somos agentes competidores, ¿no? Hay que preguntarnos si es que yo tengo, por ejemplo, una tienda también que vende los mismos productos que este competidor, que este distribuidor, y califica por lo tanto como mi competidor. Y es importante analizar siempre en estos casos, ¿no? O hay que ver si yo le vendo directamente, en otras palabras, le vendo directamente también a los clientes que le pueden comprar a él. Y en esos casos diremos que sí somos agentes competidores entre sí, ¿no? Tener muy presente al momento de revisar los esquemas bajo los que se desarrolla la distribución de nuestros productos o de nuestros servicios, ¿ok? Competidores y clientes no son cosas excluyentes. Ahora, hay que ver qué tipo de restricción, ¿no? Estamos hablando de una restricción de zonas geográficas, ¿no? Ahora, entonces, bueno, digamos que sí son competidores entre sí, ¿ok? Y hemos establecido que por más que yo soy su proveedor, también soy su competidor. Listo, punto uno cumplido. Punto dos, ¿hay un acuerdo? Sí, claramente, hay un contrato de distribución. En este contrato de distribución tiene un anexo que dice cuál es el territorio al cual puede ingresar este distribuidor. Algo típico, seguramente lo han visto ustedes. Ya, punto dos cumplido. Ahora vamos a revisar en qué consiste esta restricción. Si consiste en una de estas cuatro, vamos a pasar todo este análisis. Si consiste solamente en una de estas, es decir, si es distinta, vamos a frente al paso 5. Bueno, habíamos dicho que en qué consistía, ah, acá lo tengo más bonito, ya. ¿En qué habíamos dicho que consistía? En una asignación de zonas geográficas, ¿ok? Entonces sí, reparto de mercados, claramente, porque estoy diciendo, tú vendes allí, no vendas acá. Y yo vendo en otro lado, donde quiero. Estamos limitando la competencia entre nosotros, porque podría ser de otro modo, podría ser que tú vendas libremente y me compites a mí en todas las zonas geográficas.
pero no, o a mí o a los otros distribuidores, pero estoy limitando la competencia entre estos distribuidores y entre yo, que también soy un distribuidor porque tengo mi canal minorista, estoy limitando la competencia y estoy estableciendo distintos mercados geográficos para cada uno. Si no fuera por ese acuerdo, todos venderían libremente y competirían y se disputarían los clientes entre sí. ¿Ok? Vamos al último, entonces no estamos en otras, entonces tenemos que pasar al paso 4. Pero aquí es donde se hace toda la diferencia y nos vamos a preguntar, oye, ¿esa restricción es complementaria o accesoria a otro acuerdo lícito o debería decir a otra operación económica más compleja que tiene un objeto distinto a la mera restricción a la competencia? Eso es lo que habría que analizar en este caso, ¿no? Que dirán, oye, Fernando, pero eso lo veo todos los días, lo he visto, yo he asesorado en esos contratos. Eh, no puede ser que sea ilícito. Bueno, entonces aquí está la clave. Esta es la clave. Puede ser porque sea intramarca, sí, pero para hacerlo fácil vamos a analizarlo como si fuera este punto de acá, ¿ok? Bueno, aquí hay que preguntarnos, ¿hay otro acuerdo lícito a cuyo fin esta restricción le sirve, le contribuye? La respuesta es depende, lógicamente. Porque pensemos esto como un gran acuerdo de distribución entre el mayorista y sus distribuidores, incluido sí mismo, ¿no? Que busca hacer más eficiente su sistema de distribución. ¿Sí? Yo busco que mi sistema de distribución sea eficiente, busco llegar de la mejor manera posible a los clientes finales y vender a más clientes finales y competir respecto de otras marcas en el mercado que se dedican a lo mismo que yo y que tienen su propia red de distribución. Para competir con esa otra marca y su propia red de distribución, yo tengo que establecer un contrato, un acuerdo para organizar mi fuerza de ventas, mi fuerza de distribución. Y ese contrato implica acuerdos con muchos distribuidores a nivel vertical. Pero para que funcione bien y para que los distribuidores tengan incentivos a participar en este esquema de distribución, tengo que permitirles un cierto nivel de rentabilidad. Tengo que pagarles bien, digamos, ¿no? Y tengo que permitir que la distribución sea amplia, no que se concentre solamente en algunas zonas geográficas que son las que tienen quizás mayor poder adquisitivo o las que hay mayor cantidad de consumidores. Yo quiero que sea amplio. Si yo los dejo libremente, voy a tener a uno que está en la zona de, no sé, Pachacamac, donde no viene tanta gente, no sé, por un ejemplo, a que se esté vendiendo en otro lado y que cuando llegue a ese otro lado va a tener que bajar los precios y no va a permitir que sea tan rentable para otro distribuidor mantenerse en esa zona geográfica. O no le va a permitir en general mantenerse dentro de mi red de distribución, va a preferir vender otra cosa. O va a hacer que los precios bajen tanto y ya no me va a convenir a mí. No me va a convenir a mí porque estoy dando una imagen de mi producto que puede ser muy barato y que yo no quiero dar esa imagen. Al contrario, yo quiero estar como que un nivel más arriba, ¿no? Porque mi marca la considero más importante, etcétera. Es por eso que establezco zonas geográficas. Porque si no fuera posible, si no fuera por esas zonas geográficas, cumplir mi esquema de distribución general no sería posible. Porque si no fuera por esas zonas geográficas, o si no fuera porque yo les restringo el precio de venta y les pongo un precio máximo o mínimo de reventa del producto, no podría cumplir con mi estrategia macro de distribución para competir con otros distribuidores. Ahora, esa podría ser la razón que está detrás de, para considerar que sí es una restricción complementaria o accesoria a otro acuerdo lícito. Pero, ojo, paréntesis, eso hay que probarlo, eso hay que demostrarlo. No basta con decir, no, sí es accesoria, no. Porque si solamente es puede ser una excusa, un cascarón que se usa para querer saltarme un cártel, ¿no? Pero no es la idea. Yo tengo que decir que esa restricción que estoy poniendo efectivamente ha sido analizada internamente en mi compañía y es proporcional a lo que estamos buscando, que se verifica que se están cumpliendo de mejor manera los objetivos de distribución y estamos siendo más competitivos gracias a que hemos establecido ese tipo de restricciones. ¿Ok? Y ahí mostramos, acreditamos la complementariedad de esta restricción. Y como es complementaria, eh, pues
Solamente lo que tendríamos que ver es pasar al paso 5 de frente y ver si tuvo efectos negativos para la competencia y el bienestar de los consumidores. Y ahí entrará como parte de la discusión a ver si el mercado se, digamos, si los precios subieron, los precios bajaron, si el mercado se hizo más o menos concentrado, si entraron más o menos competidores, si además, o si por el contrario, este sistema que estoy proponiendo yo sí generó digamos, cambios positivos en el mercado o neutrales en todo caso, ¿no? O al menos me permitió a mí tener mayor rentabilidad sin afectar a terceros, etcétera. Y así es como recién llegaríamos al paso 5. Pero si es que no, si es que solamente era palabra, si es que en realidad no había nada de eso, si es que en realidad el mercado igual, o si en realidad con esta distribución que hice, lo único que logré fue incrementar los precios, lo único que logré fue, digamos, hacer el mercado más concentrado, etcétera, o que no tenía ninguna relación, ¿no? O que igual, en realidad yo no tenía una política tan seria, tan clara sobre la distribución de mis productos, sino que simplemente lo hice para ganar más. Simplemente lo hice para ganar más. ¿Ok? Pues allí no habría una justificación válida o no habría una complementariedad como la que necesitamos para que que este paso 4 se cumpla, ¿no? Porque, y es muy importante, o sea, no basta con decirme, oye, estableciste una restricción de la competencia, ¿pero por qué? Para ganar más. No, pues, eso no es, obviamente todo lo que haces lo haces para ganar más. Nadie hace algo para perder. El tema es si sirve para cumplir otra cosa. Y esa otra cosa tiene que ser otra operación económica que tenga un objeto distinto a la mera restricción. Eso es lo que hay que evitar, un objeto distinto a la mera restricción, ya sea en el acuerdo mismo que establece la restricción o en un acuerdo al cual es complementario. Si la restricción es pura, es desnuda, como se dice, acuerdos desnudos, si no responde a otra cosa que la restricción misma, más allá de la finalidad que uno tenga, no importa la finalidad subjetiva que uno tenga, pues allí es donde debería aplicarse la regla de la provisión absoluta. Y no importa los efectos. A eso es a lo que estamos apuntando en esto. Este, creo que estamos con el tiempo, me dijeron que eran 50 minutos, así que yo básicamente lo que quería compartirles era esta ordenación, ¿no? De la ley y unas recomendaciones finales, ¿no? Para cómo poder estar claros de que evitamos estar en una situación de incumplimiento de la ley de competencia, ¿no? Hay que tener en cuenta, ¿no? Que si estamos en el marco de una relación proveedor-cliente, para evitar estar en un escenario de cártel y que se mantenga solamente una relación proveedor-cliente, solamente se debería poder ofrecer, compartir y revelar aquella información que es necesaria para la prestación del servicio y que yo no tengo por qué estar conversando, ¿no? Con este competidor de acá. O sea, si hablamos de distribución, hablamos del precio al cual él me compra a mí, pero yo no tengo por qué estar hablando de los precios hacia los clientes finales, ¿no? Porque podría tergiversarse, ¿no? Pero bueno, esto requiere de otra explicación adicional. Lo importante ahora es enmarcar esto. Creo que mejor nos quedamos con esa idea, ¿no? Enmarcar lo que estamos hablando dentro del esquema para determinar si este acuerdo que puede establecerse entre agentes económicos competidores califica o no como cártel y por lo tanto qué reglas se le aplica. Si es fijación de precios, reparto de mercado, limitación de la producción o licitaciones colusorias, hay que preguntarnos si es accesoria o no. Si su finalidad, si el objeto es solamente la restricción o es servir a otro acuerdo que tiene un objeto distinto a la mera restricción. Pero si su objeto es solamente la restricción, allí sí depende prohibición absoluta. No se analizan los efectos. Esto para estos cuatro. Para otras formas de acuerdos restrictivos entre competidores, nos vamos de frente a los efectos. Bueno, eh, si tienen alguna pregunta o algún comentario o algo que quieran compartir, algún caso para poder analizarlo, estoy presto a poder escucharlos y agradecerles también por su tiempo. Rafael. Sí, doctor, buenas noches. Tengo una consulta con referencia al tema que nos ha comentado. Verá, actualmente estoy haciendo seguimiento a a tipos de casos de una empresa que se dedica a la fabricación de dispositivos tecnológicos. Hace poco, el gerente general ha recibido una oferta por parte de una empresa un poco más grande y mejor posicionada, porque esta empresa en la que yo trabajo es pequeña, ha recibido la oferta para ser como absorbida. Y el tema es que yo quisiera saber qué pautas, o sea, cuáles son los temas que yo debería tomar en consideración para evitar, por ejemplo, de que esta empresa busque, digamos, absorber con el fin de sacarnos del mercado. O sea, qué tipo de, pues, por ejemplo, qué tipo de cláusulas o cómo puedo detectar que se estaba buscando unas malas intenciones que puedan afectar posteriormente tanto a la empresa como a sus trabajadores. A ver, para ser claro, ¿sí? Hay dos empresas.
Pregunta, ¿son competidoras? Sí, doctor. Sí son competidoras, ya. Y una quiere absorber a la otra, ¿no es cierto? Correcto, sí. Ya. Entonces, a ver. eh, hay dos maneras de verlo, ¿ya? Primero, bajo la ley de control de concentraciones, que es lo que yo comenté al inicio. Bajo la ley de control de concentraciones, si la operación de concentración, que puede ser, como en este caso, una fusión por absorción, es una operación de concentración, supera un determinado umbral, que ya te digo cuáles son, tiene que notificarse a la autoridad para que la autoridad la autorice. Si tú la realizas sin la autorización de la autoridad, la multa que viene es, pero muy grave. Como dije, más de 1000 UITs probablemente. Ahora, ¿cómo yo sé si estoy en un supuesto de notificación, o perdón, para que tengo que pedir permiso a la autoridad que es el INDECOPI, a la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI? ¿Cómo sé si estoy en ese supuesto? Pues tengo que ver si supero los umbrales. Estos umbrales son de carácter objetivo y consisten en el volumen de ventas que tienen las empresas involucradas. Si las empresas involucradas de manera conjunta superan un volumen de venta de 118.000 UITs, tienen que notificar. No, perdón. Y a su vez, cuando menos una de las empresas o dos supera 18.000 UITs, tienen en volumen de ventas, tienen que notificar a la operación. Entonces, aquí quiero llegar con esto, que este esquema de control de concentraciones está pensado para empresas que tienen un volumen importante, ¿no? Conjuntamente 118.000 UITs es algo grande, ¿no? Entonces, sí, pero si tú crees que estuviésemos por ese lado, o sea, son empresas de ese calibre, de ese tamaño, que tienen ese volumen de ventas, eh, lo aconsejable sería primero revisar si es que efectivamente se cumple el umbral, y si es que se cumple, hay que notificar al INDECOPI. ¿Ok? Eso para que nos autorice a hacerlo. Eso por un lado. Ahora, si no estamos en ese escenario, ¿ok? Si no estamos en ese escenario de, eh, digamos, de empresas grandes que tienen que solicitar autorización, aquí voy a decir otra cosa. Se aplica ya la ley de represión de conductas anticompetitivas, y ahí voy, creo, a lo que tú estás pensando. Es una empresa, es un punto muy interesante, ¿no? Si una empresa quiere comprar a otra y eliminarla del mercado, ¿es un acuerdo entre competidores para eliminar la competencia? Es debatible. Yo creo que sí puede serlo, ¿ok? Pero no creo que sea una prohibición absoluta. ¿Por qué? Porque no es fijación de precios, porque no es reparto de mercados, porque no es licitaciones colusorias y porque no es limitación de la producción. Entonces voy a compartir mi tablita, ¿ok? Para hacer el análisis, ¿no? Tú me dijiste que son competidores. Correcto. Aquí Solo estamos, que competidores. Es un producen el acuerdo. Dime, perdón. No, no, sí, doctor, solo que, claro, o sea, nuestra empresa todavía es una empresa pequeña y la otra ya está mejor establecida, que mayor producción. Ya, ok. Entonces digamos que sacamos esto, ¿no? No es esto, ya digamos que no es esto, sino que es esto de acá, ya, control de conductas. Entonces, vamos a descartar que sea un cártel o una práctica colusoria. Ok, ¿qué hacemos? Ya, competidores, punto, uno, sí. Acuerdo, claramente sería un acuerdo entre competidores, y restringiría la competencia, sí, habría menos competencia, ¿no es cierto? En teoría. ¿No? Ok, ¿es fijación de precios? No. ¿Reparto de mercados? No. ¿Limitación de producción? No. ¿Licitaciones colusorias? Tampoco. Entonces está en otras. Por lo tanto, nos salteamos directo al paso 5. ¿Tendría un efecto negativo para la competencia y el bienestar de los consumidores? Lo más probable es que no. Porque si tú me dices que son una empresa chica, que la absorba, que desaparezca una empresa chica, hace un efecto marginal relevante en la competencia, lo más probable es que no. En principio, digamos que no. Ahora, hay que ver de qué mercado se trata, ¿no? Es un mercado concentrado, ¿no? No sé, imagínate, una cosa es que salga el BCP del mercado financiero, que es un mercado concentrado, y otra cosa es que una bodega salga del mercado de bodegas, que es un mercado absolutamente atomizado y competitivo, digamos. No sé si competitivo, pero atomizado, ¿no? O sea, que una bodega salga del mercado, no pasa nada. Entonces, eso es lo que habríamos que revisar en este caso. Te diría que estamos acá, luego acá, pasamos directo al paso 5. ¿Y cuál sería el efecto? Lo más probable es que no tuvo un efecto negativo y sería lícito.
Ese sería mi punto, mi estimado Rafael. Por supuesto que hay que verlo siempre el caso concreto, ¿no? Claro, doctor, entiendo. Muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Muy buena, porque de hecho eso es un tema muy discutible. Yo escribí un artículo con mi ahora socio que se llama, no recuerdo cómo se llama, pero justamente trata ese tema y nos preguntamos si los acuerdos para la fusión, además de además de pasar por el régimen de control de concentraciones, también califican como acuerdos anticompetitivos que podrían verse bajo la ley de control de conductas, el 1034. Y nuestra opinión es que sí, y de hecho hay casos, por ejemplo en Chile, que se han sancionado no por la ley de control de concentraciones, sino por la ley de control de conductas. Mucho ojo con eso. Gracias, Rafael. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? No se amontonen. Si es que no, Yamilet, creo que podríamos dejarlo ahí si te parece bien. Sí, estimado doctor, creo que no hay más consultas por parte de los participantes. Les ha quedado bastante claro el tema del día de hoy. Y bueno, estimado doctor, a nombre de todos, le expresamos nuestra más grande gratitud por haber aceptado una invitación por parte de Beloyer y por haberse dado el tiempo de estar el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias y esperamos contar con usted en futuros eventos académicos, doctor. Con mucho gusto. Gracias a ti, a toda la organización y a todas las personas que me han compartido su tiempo el día de hoy. Hasta luego. Hasta luego, doctor, que tenga una excelente noche.